Estamos entrando en una serie de prédicas eh, para este mes de abril y quiero comenzar con el primero y el título del mensaje es El camino a Jerusalén. Y quiero decirle, Jerusalén es como una representación de nuestro corazón. El camino a Jerusalén es el tema de hoy y es el primer, es decir, el subtítulo es Juan prepara el camino. Amén. Quiero que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser predicada en esta hora. Bendícelo, Señor, y a tu siervo, tu servidor que está aquí para proyectar, predicar y presentar a través de tu espíritu, Señor, este mensaje al camino hacia Jerusalén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, el camino a Jerusalén. Quiero comenzar y a como plantar esta semilla en su corazón, que es un viaje, ¿verdad? De obediencia. Es un viaje a obediencia. Todos nosotros debemos de estudiar esto, escuchar la palabra de Dios y entender que la obediencia hacia esta preparación de nuestro corazón es para el rey. Es decir, estamos sirviendo al rey de reyes y señor de señores. Amén. ¿Estamos dispuestos? Esta es la pregunta que le tengo esta mañana antes de leer el texto de hoy. ¿Estamos dispuestos a seguir el plan de Dios, incluso cuando es difícil? Escucharon el testimonio de Hani acerca de lo que pasó en la República Dominicana, pero aún en las aflicciones debemos de mantenernos como firme y siempre los ojos puestos al Señor. Amén. Eso es importante. Bueno, vamos a entrar en el texto de hoy, Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Escúchenla, es la voz de alguien que clama. Abren camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra. Dice así que baldía para nuestro Dios. Amén. Se pueden sentar. Hermanos, Juan el Bautista ya fue profetizado por el profeta Isaías sobre la llegada del rey, el ungido de Israel. Y él predicaba sobre este día que vendrá, el día que vendrá de Juan el Bautista. Y se cumplió la venida del Señor. En el Nuevo Testamento lo leemos. Como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, nosotros como iglesia debemos preparar el camino de nuestro corazón cuando Jesús vendrá por nosotros. Amén, iglesia. En este mes, en preparación a Semana Santa y Domingo de Resurrección, vamos a tocar varios temas en la trayectoria de Jesús hacia nuestro corazón. Estoy llamando la serie El camino a Jerusalén, un viaje de obediencia, preparando tu corazón para el rey. Amén. Y va a ser con los siguientes temas. Primero, como la de hoy, voy a hablar acerca cómo Juan preparó el camino del Señor. En la otra semana, en la entrada triunfal de Jesús, voy a hablar. Y también en la tercera semana, en la Semana Santa, en Viernes Santo, el precio de nuestra redención. El precio de nuestra redención. Y para el día de resurrección, el tema va a ser Domingo de Resurrección. Amén. Va a ser un tiempo de celebrar que Jesús ya no está en la tumba. Jesús ya está en nuestros corazones y Él está obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, si vemos aquí, hermanos, en el libro de Mateo, que aquí vamos a entrar en el pasaje de esta historia, el capítulo 3 de Mateo nos relata esta historia de Juan el Bautista preparando el camino para el Señor.
Vamos a leer ahora versículo 1 al 3. Dice así la palabra del Señor, Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a quién? A Juan, cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. ¿Qué dice aquí? Ábrele camino. Hermanos, eso es nuestro corazón. Ábrele camino a nuestro corazón. Para darle una perspectiva aquí, hermanos, para que entiendan un poco mejor, el personaje de Juan el Bautista, él era un precursor, ¿ok? Un precursor de Jesucristo, porque lo relata Isaías. En otra palabra, él preparó el camino para el Señor, el camino que el Señor Jesús iba a tomar. El que viene, Jesús, ¿verdad? Isaías habló de él, Jesús, y dijo en Mateo capítulo 11, versículo 11, dijo así el Señor: les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Mira el reconocimiento que Jesús les da a Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista era el mensaje que Cristo mismo, a través de su palabra, he preparado en el corazón de Juan. Porque fíjese cómo Juan se entera que él tiene que preparar el camino del Señor. El profeta Isaías lo predicó. Y ya, como él sabía que iba a ser la persona indicada para llevar este mensaje y preparar el camino hacia Jerusalén para Jesús. Amén. Y su corazón y su mensaje fue tan poderoso, hermanos, que muchos se bautizaron según las escrituras, y sus espectadores estaban alrededor mirando a este hombre, bautizando a aquellas personas. Amén. Y ellos iban allí para escucharlo a él y para ver a este hombre. Inclusive las prédicas de Juan el Bautista es lo que en su mayoría de nosotros, los pastores, estamos predicando, que es que arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Amén. Hermanos, es preparando el corazón para el rey. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy día, preparando nuestro corazón para el rey. Él está por venir, iglesia. Mira qué efectivo era Juan el Bautista. Aún en sus vestimenta, hermanos, de las ropas que utilizaba, era tejida con pelo rústico, dice las escrituras, de camello, y llevaba puesto un cinturón, ¿usted se imagina? Dice aquí la palabra de Dios, de cuero alrededor de la cintura. Usted se imagina si él viene a la iglesia Promesa vestido de esa forma, que viene hoy día aquí a llevarnos la palabra del Señor, decir, pero está loco este hombre. ¿Cómo llega a la iglesia así, verdad? Pero él estaba dando un mensaje para alimentar a aquellas personas, los oyentes que salían de Judea, de Jerusalén, de las partes afuera de la ciudad, para escuchar la prédica de Juan el Bautista. Inclusive dice la palabra de Dios que ese alimentaba con langostas y miel silvestre. A mí me gusta la miel que viene así silvestre, ¿verdad? Ustedes también, y también langosta. Pero así que se alimentaba él, salvajemente, ¿verdad? Pero aún así, hermanos, la gente no se fijaban solamente en su
vestuario. No solamente su vestuario se fijaban la gente, sino escuchaban su palabra, las palabras que proviene de Dios, que provino de Dios, ¿verdad? Pero en esa palabra procedía de su boca palabras para traerles que al pueblo convicción de hablar acerca de sus corazones, ¿verdad? Y eran palabras de preparación de los corazones de cada persona que venían a oír la palabra de Dios. Sabe que yo estaba en África y le quiero indicar que los africanos viajan kilómetros tras kilómetros, días tras días, para llegar a oír al predicador. Es decir, no tanto al predicador, sino la palabra de Dios a través del predicador. Y yo hablaba con estos africanos, y muchos de ellos eran pastores, y ellos me decían, pastor, yo anduve 5 días, y en muchos de esos días, un día caminando para llegar a este congreso. Increíble, ¿verdad? Porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios se trata de la condición de los corazones. Amén, iglesia. Entonces, aquí vemos en Mateo capítulo 3 que la gente venía de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán. Salían para ver y escuchar de Juan, este hombre vestido de esta forma, ¿verdad? Pero no le importaban. Ellos querían tratar su situación, con su condición, con su situación pecaminosa. Juan confrontó no solo a las personas de afuera, según las escrituras, pero a los mismos religiosos, a los fariseos y saduceos que estaban presentes. Pero ellos estaban allí, ¿verdad? Curiosamente, para escuchar a ver lo que dice este hombre. Inclusive vemos que el rey Herodes temaba a Juan el Bautista, porque lo que él predicaba venía desde lo alto. Amén. Gloria a Dios. Vemos aquí, hermanos, que ellos venían a mirarlo, a bautizar a personas. En versículo 7 de este mismo capítulo, Mateo 3, Juan lo enfrentó y lo llamó, ¿qué? Víboras, le dijo. En otra palabra, usted no se imagina las palabras que usan hoy en día, pero esa era como una palabra de decirle, mira, sinvergüenza, víboras, son escandalosos, ustedes son malos, ¿verdad? Entonces dijo, víboras, dice, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Le estaba dando bien duro a esos fariseos, porque decía, las palabras de Dios, ya Cristo viene, ya el Mesías viene, y ustedes tienen un corazón endurecido. Pero Dios, Cristo Jesús, va a tratar con su corazón. En versículo 8 de este mismo capítulo, les dice, demuestren con su forma de vivir. Mira lo que dice aquí. Porque eso es lo primero. ¿Qué es lo que estábamos predicando en la otra semana? Acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces dice, demuestren con su forma de vivir que se han que arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Han vuelto a Dios. Y en el versículo 9 y 10 continuó confrontándolos porque pensaban que ya eran descendientes, escuchen bien, de Abraham. Y ya con eso ellos tenían su salvación sellada. Ya porque decían, yo soy descendiente de Abraham, yo estoy seguro, yo voy a tener una herencia en el cielo con mi Dios. No funciona así, hermanos. Se trata de una salvación personal. Dios nos llama individualmente, personalmente. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que con eso pensaban ellos que que era suficientemente bien, porque decían, ya yo tengo mi salvación segura aquí. Pero mira lo que dice aquí en Mateo capítulo 3, versículos 8 y 9. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo, porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras ahora mismo. Él
hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Hermanos, usted de nuevo, usted se recuerda de la prédica de la otra semana sobre el fruto del Espíritu, cómo está la condición de tu corazón. ¿Está en camino hacia Jerusalén? ¿O están todavía en las aldeas? ¿Están todavía en las ciudades? ¿Están con los fariseos? ¿Están con los saduceos? Y dicen, no, Cristo no viene ahora. O yo puedo jugar con mi situación. Yo porque soy descendiente de mis padres que eran cristianos. Y ya que me dijeron de la palabra de Dios, pero no estoy sirviendo a Dios, pero un día de esto yo voy a entregar mi vida a Cristo. Hermanos, no funciona así. Juan el Bautista sabía que su propósito era para decirle a ellos, al pueblo, que cambie la dirección de su corazón. Cambie la dirección de su corazón antes que es demasiado tarde, porque el rey viene. El rey viene. Y la pregunta es, de nuevo, ¿cómo encontrará su corazón, su vida, en qué condición cuando venga Jesús para llevarnos para el reino o si no, condenarnos? Aquí que está, hermanos, aquí que está. Y el símbolo de agua era una limpieza de toda maldad y muriendo al viejo hombre y resucitando con Cristo como una nueva criatura en él. Era, hermanos, un arrepentimiento de qué? Del corazón. No tiene que ver nada con lo exterior. Porque si usted se entra en una piscina para ser bautizado y no hay una condición de que usted se arrepiente delante de Dios y cambia tu condición y recibe al Señor, ¿verdad? Va a ser simplemente un hombre o una mujer ahora con la ropa mojada, ¿verdad? Pero con el corazón sucio, es decir, limpio por fuera, pero sucio por dentro. Así es. Ahora miran cómo Juan el Bautista fue directamente a los asuntos del corazón aquí, directamente. En Mateo capítulo 3, versículo 11, y también vamos a leer el 13 al 16. Porque antes de leer los versículos, quiero decirle esto. Permíteme explicarte un poco aquí. En su declaración, estoy refiriendo a Juan el Bautista. Él era solamente un mensajero. Él era un mensajero. El que viene, él no es digno ni siquiera, eso es lo que dijo, ni siquiera digno de ser su esclavo. Porque fíjense, Juan el Bautista está preparando el camino ¿para quién? Iglesia, para el Mesías, para Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, lo que se bautizaban eran ¿qué? Pecaminosos, estaban llenos de pecado. Y ellos llegaban allí, primero hacían ¿qué acto? Arrepentimiento. Reconocían su condición a través, escuchando la palabra de Dios. Y después se bautizaban en agua, ¿verdad? Entonces, él estaba hablando del Mesías aquí, Juan el Bautista, hijo de Dios, el que las escrituras hablan sobre él, sobre Dios con nosotros, Jesucristo. Vamos a leer versículo 11 aquí ahora. Dice así: yo bautizo con agua a los que se arrepienten. ¿Qué dice que dijo Juan? Pero ¿a quién? A que se arrepienten, ¿verdad? No todos, a que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto vienen a alguien que es superior. ¿Está hablando de quién? Del Mesías. Dice, es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Mira, hermanos, vemos la importancia sobre el bautismo en agua. Primero, en el Viejo Testamento, en el libro de Éxodo, hubo que purificación
¿de qué? Rituales. Decían purificaciones rituales en el Viejo Testamento. Y el salmista hablaba sobre su propia purificación, pero era espiritual. Él hablaba de la purificación espiritual. Y en términos de lavamiento y renovación, eso es lo que hablaba el rey David. Él hablaba sobre los términos de lavamiento y renovación. Pero aquí ahora viene Juan, llega Juan al Nuevo Testamento. Y Juan se presenta en el Nuevo Testamento y lo llaman como, iglesia, Juan el Bautista. Proclamando que el arrepentimiento y llamándolos a ser que sus discípulos, dice las Escrituras. Y él lo bautizó cuando declaraban su qué, su confesión. ¿De qué, iglesia? De arrepentimiento. ¿Está viendo? De su pecado, hermanos. Cuando se arrepentían de su pecado, entonces hubo algo genuino, un cambio drástico en él o en ella, y los bautizaban allí en el río. Y cuando Jesús entra a la escena para ser bautizado, Juan, en otra palabra, dijo así: yo debo de ser bautizado por ti, Jesús, ¿verdad? Porque él reconoció que él es, o era, en ese, obviamente era, un hombre pecaminoso. Y Jesús no tenía y no lo tiene, no tenía pecado. Entonces él reconoció y dice: pero usted debe de bautizarme a mí, no yo a usted, ¿verdad? Porque Jesús no era un pecador. No es necesario. Pero Jesús le dijo esto, que no, debemos de hacerlo para que se cumple ¿qué? Las Escrituras. Amén, hermanos. Es una demostración aquí que Jesús nos está demostrando. Mira, aquí quiero que apunten aquí. Yo escribí 3 puntos importantes aquí. Simplemente lo voy a decir los puntos. ¿Por qué lo hizo? Para cumplir con los requisitos justos que Dios les dio. Es decir, el Padre les dio al Hijo, entonces el Hijo estaba cumpliendo con los requisitos, ¿verdad? ¿Qué demanda? Eso es número 1. Número 2, porque Jesús se bautizó para identificar con el pueblo que Él era el Mesías, porque el pueblo ya esperaba al Mesías. Entonces, para decirle al pueblo, el Mesías ha llegado y se ha cumplido su palabra. ¿Quién vino a qué, hermanos? A salvar a la humanidad. Amén. Ese es el número 2. ¿Por qué Jesús se bautizó? Número 3. Consagración públicamente que Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre. Amén. Por eso que nosotros también lo tenemos que hacer. Cuando Jesús descendió al Jordán para ser bautizado por Juan, dio una señal o anticipación del hecho de que él descendería, hermanos, a la muerte, como vimos cuando crucificaron a Jesús, fue a la muerte, ¿verdad? Sería también resucitado a una nueva vida. Y que sería tanto por su muerte como por su resurrección que haría posible la salvación para nosotros. Hermanos, si no fuera por la cruz del Calvario, no tuviéramos vida eterna. No tuviera vida eterna. Él tenía que cumplir el propósito para poner el fin a la muerte que produce el pecado. Porque el pecado es separación de nuestro Padre. Amén. Entonces, ustedes se recuerdan la gran comisión, ¿verdad? Cuando ya Jesús le da la comisión a los discípulos y Jesús primeramente le presenta, le predica, dice, tiene que predicar el evangelio primero y después el segundo paso que van a hacer es que lo van a bautizar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí en Mateo 28:19? Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso
como pastor que soy, ese es mi deber de hacerlo. El bautismo es una confesión en fe en Jesús. Es una expresión de nuestra comunión con Dios. Aleluya. Todos tenemos que ser bautizados. Si tenemos la oportunidad, tenemos que ser bautizados. Pero comienza con confesión de fe en Jesús, lo primero. Segundo, cuando uno hace una confesión de fe, llega que la convicción, arrepentimiento, ¿verdad? Y después bautismo en agua. Ustedes son parte del cuerpo de la iglesia, es decir, parte del cuerpo de Cristo. Y eso se llama comunión. Comunión. Y en ese sentir, en esa comunión, más tarde compartiremos cada uno de nosotros, ¿verdad? En la comunión de la cena del Señor. Todos nosotros, aquellos que han sido, que han entregado su vida a Cristo, que se han arrepentido, aquellas personas que han dicho perdón a sus hermanos, ¿verdad? Es importante de preparar nuestro corazón para recibir el pan y en esta ocasión sería el jugo, pero el vino, ¿verdad? El símbolo del cuerpo de Cristo y la sangre, el jugo, demostrando que Él derramó su sangre en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, Cristo bautizará con el Espíritu Santo, dice la Escritura. ¿Y qué? Fuego. Hermano, fue una realidad en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Aquí vemos el día de qué? Pentecostés. Se cumplió la palabra de Dios. Y para nosotros el día que nos llamó, que somos salvos, el día que te llamó para venir a los pies de Jesús. Amén. Cuando usted se entregó su vida a Cristo, ahí el Espíritu Santo entró en su vida y en la vida mía también. Gloria a Dios por eso. Vamos a darle gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, hermano, Cristo llegó al río del Jordán para que se cumpliese su palabra. Vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice así: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Dice: yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Dice así la palabra de Dios. Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios que exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Mira lo que dice aquí, hermanos. En este momento ahí es cuando Juan aceptó a ser bautizado, para que Jesús lo bautice a él, ¿verdad? En ese momento, porque reconoció que Él es el Cristo Jesús y su deber es también como pecador, es decir, bueno, que se cumplan las palabras de Dios, pero Él dijo, Juan el Bautista, yo tengo que bautizarme yo mismo. Pero él sabía en ese momento que Cristo tenía que cumplir su palabra y que Juan el Bautista tenía que bautizarlo a él, a Jesús. Hermano, se cumplió en el momento que Juan bautizó a Jesús. Se cumplió la letra de su palabra, según Isaías. Ahora vemos en los versículos 16 al 17 del libro de Mateo capítulo 3. Después del bautismo, dice la palabra de Dios, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, dice la palabra de Dios. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Es cuando usted viene a los pies de Jesús. Dice la palabra de Dios que los ángeles están alabando a Dios porque ha llegado una alma al reino de Dios. Cristo se llena de gozo cuando estamos en su presencia. Se llena de gozo cuando estamos sirviendo a Dios, hermanos. Aquí fue el comienzo de su cumplimiento de su obra. Su ministerio comenzó en cumplir el propósito del Padre.
Permítame presentarle de estas formas a ustedes para que entiendan un poco la esencia de este camino que Dios ha preparado. Y quiero describirlo, hermano, en 7 áreas que nos lleva al camino hacia Jerusalén. Amén. Al corazón. En otra palabra, la salvación que Cristo nos dio cada uno de nosotros, que hoy le damos gracias a Dios por esa salvación. Estos son los propósitos para nosotros. Número 1, apunten aquí. Salvar a la humanidad. Número 1. Número 2, dar su vida como sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Número 3, traer luz a un mundo en tinieblas. Número 4, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del Padre. Damos, el número 5, damos vida en abundancia. Ya tienen el 4, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios. 5, darnos vida en abundancia. Número 6, destruir las obras de quién? Del diablo. Y número 7, enseñar la verdad y mostrarnos el camino. Por eso que dijo Juan el Bautista, yo soy aquel que clama en el desierto y preparando el camino del Señor. Amén. Entonces Jesús ha dejado las palabras de Él, ¿verdad? Para nosotros, para entender que tenemos que seguir ese camino hacia Jerusalén, hacia Jesús. Amén. ¿Cuánto dicen amén por eso? Gloria a Dios. Entonces, recuérdense, esos 7 áreas que nos lleva al camino hacia Jerusalén. Recuérdense, porque aquí es importante de nosotros aplicar estas enseñanzas a nuestra vida espiritual. Amén. ¿Ya tienen las 7, hermanas? Ok, yo tengo tiempo. Ok, número 1, vamos. Los bolígrafos. Salvar a la humanidad. Ok, a la humanidad. Número 2, dar su vida como sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Me avisa. ¿Estamos? Número 3, traer luz a un mundo en tinieblas. ¿Ok? Número 3, ¿verdad? Okay, ahora vamos a número 4, hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Número 5, darnos vida en qué? En abundancia, ¿verdad? ¿Ok? Número 6, destruir las obras del diablo. ¿Ok? Y número 7, a ver si ustedes se recuerdan, ¿cuál fue el número 7? Exactamente, enseñar la verdad y mostrarnos el camino. Amén. Demostrarnos el camino. Wow, ustedes son buenos estudiantes. Qué bueno, gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿usted se recuerdan el título del mensaje? ¿Cómo? ¿No se escucha? ¿El camino hacia dónde? Jerusalén. Y Jerusalén es una representación de... Amén, iglesia. Qué bueno. Están escuchando. Qué bueno. Dale gloria a Dios por eso. Ok. En conclusión, quiero que se ponga sobre sus pies. En conclusión, aquellos que nunca fueron bautizados, hablo conmigo después del culto. Hablo conmigo después del culto. Bueno, vamos a preparar esa cita para ser bautizado. Amén. En preparación de nuestro camino hacia Jerusalén, recuerden, este es el momento de salvación. Este es el momento del perdón. Este es el momento de que tenemos que prepararnos para su llegada, para la llegada de Cristo. Aleluya. Este es el momento en que debemos recordarnos, ¿verdad? O recordar de todo lo que hizo Jesús por nosotros. En este camino es un viaje. Es un viaje de qué? Obediencia. Es un viaje de obediencia. Mira, los soldados cuando lo envían, ellos hacen un juramento a la constitución de su nación.
y dicen, sea como sea, voy a cumplir con la tarea. Voy a cumplir y me voy a quedar en el camino o la meta de lo que el general me ha instruido a mí, me ha dicho a mí, me ha dado instrucciones para cumplir. Jesús nos dice, manténganse en ese camino angosto. No se vayan hacia afuera de la ciudad, no se vayan hacia afuera, es decir, cuando digo ciudad, estoy hablando todas las cosas que nos quiere atraer a ella, las cosas pecaminosas. Tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu vida, la vida que nos has dado, Señor, de morir en la cruz de Calvario por nosotros, Señor. Que tenemos salvación hoy en día y esperamos, Señor, tu llegada. Qué bendición que podemos compartir y recordar, Señor, esos momentos, como dice en la Escritura, Señor, de lo que tú pasaste por nosotros, para enseñarnos, Señor, el camino de Jesús, el camino hacia el Padre. Gracias, Señor. Mira tu iglesia. Estamos aquí. Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos. Encamínanos, Señor, todos los días al camino hacia Jerusalén. Gracias, Padre. Gracias por tu pueblo. Gracias por tu palabra. Y hasta la próxima semana. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.